tardes, bienvenidos esta tarde de martes a Expectativa Noticias. En ausencia de mi compañero, el titular de este espacio, Hugo Valles, le doy la mejor de la bienvenida. Mi nombre es Mireya Jaques y lo estaré acompañando durante la próxima hora, dándole a conocer información que se ha generado en el transcurso de estas últimas horas aquí en esta frontera, pero también en el estado de Chihuahua. Recuerde, hoy es martes y ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio el licenciado Eliodoro Juárez, con temas muy importantes que se siguen viviendo y que se siguen tocando. El caso de la familia Levarón, pero también acerca del plebiscito, de ese plan B que tienen ya preparadas las autoridades para tener Ciudad Juárez completamente iluminado. Queremos escuchar sus opiniones, qué es lo que usted piensa, imágenes de sus calles, de donde usted vive, de su trabajo, donde falta alumbrado público, envíenosla. Mándenos también videos. 656-272-8901 es el número de teléfono de nuestro WhatsApp, o bien puede entrar a nuestra página de Facebook. Regálenos un like, hagamos juntos que esta familia crezca aún más. Canal 28 Ciudad Juárez. Si usted ahorita tiene que salir de su hogar, pero no va a manejar y tiene un teléfono inteligente o una tableta electrónica, haga uso de ella. Nos puede estar viendo a través de nuestra página web www.canal28tv. Ahí es donde nos puede estar sintonizando y le vamos a dar a conocer lo que se está generando aquí en el estado. Y mire, ¿sabía usted que el día de hoy se está celebrando el Día Internacional de Personas con Discapacidad? Aún en nuestros tiempos, estas personas son excluidas por falta de información. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es importante aclarar la forma correcta para referirnos a ellos, pues ya se dejaron de lado los términos discapacitado, inválido, paralítico, entre otros, nos comentó Guillermina Barrón García, coordinadora de Grupos Vulnerables y Prevención de la Discriminación. Mira, el término correcto es persona con discapacidad, porque primero le damos el valor como persona, como el valor que todos tenemos, y luego hacemos mención a que tiene una condición o una situación de discapacidad. Entonces ya los términos discapacitado, minusválido, inválido, todo ese tipo de nombres pues ya se consideran excluyentes y pues peyorativos, ¿no? Entonces sí, el término correcto es persona con discapacidad y luego ya hacemos mención a qué tipo de discapacidad tiene. Sí existe mucha desinformación y lo vemos diariamente, ¿no? Lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, entonces sí hay que hacer más acercamiento, tener un poquito más de conocimiento. En ese sentido, te digo, con la finalidad precisamente de brindar a la persona el valor que como persona tiene, ¿no? O sea, una condición no nos hace menos ni más que otra persona. Entonces, Barrón García dio a conocer que se divide en 4 categorías: físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales. Existen 4 tipos de discapacidad, lo que viene a ser la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial. La discapacidad sensorial, que aquí, bueno, pues existen la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad de comunicación o de lenguaje también, y la intelectual, en el cual, bueno, pues es a causa de alguna situación congénita o genética, que puede ser, como bien mencionas, el síndrome de Down, el Asperger o la discapacidad psicosocial, que bueno, pues ya aquí ya nos enfrentamos a problemas más bien mentales como la esquizofrenia. Las sensoriales son las que, como su nombre lo dice, involucran los sentidos, que es la auditiva, la visual y puede ser también la de comunicación, la lenguaje. La intelectual es aquella en la cual hay una deficiencia en el nivel cognitivo de la persona, y esto es generalmente por causas genéticas o congénitas. Genéticas, bueno, pues que ya viene en la herencia, ¿verdad?, como se dicen los genes, o congénitas que se dio durante el embarazo. Aquí, bueno, pues entra en lo que es el síndrome de Down, puede ser el síndrome de Asperger, puede ser nada más un déficit intelectual, y la discapacidad psicosocial, pues es aquella en la cual ya se involucran más que nada cuestiones mentales y también de convivencia. Aquí, bueno, aunque no está catalogada como tal el autismo, como una discapacidad,
pero como si tiene ciertas características que les impiden a ellos interactuar con la sociedad, es es en donde entraría, en el rango que entraría. Según el Censo de Población, actualmente existen 70,000 personas con discapacidad en la ciudad. Sin embargo, se espera definir en 2020 cuáles son temporales y cuántas permanentes. Mira, aproximadamente en los últimos registros que se tienen de las encuestas del INEGI son alrededor de 70,000 personas con discapacidad. Sin embargo, se está reevaluando esto porque muchas personas hacían mención a que tenían alguna discapacidad y en realidad pues no es una discapacidad permanente. Muchas veces por algún accidente, por algún deporte, sufrimos alguna fractura y tenemos efectivamente una discapacidad, pero es temporal. Con una rehabilitación y todo, la persona queda bien. Entonces, para poder utilizar el término discapacidad, se refiere a que ya la discapacidad es permanente e irreversible, que ya no va a haber ni con cirugías, ni con medicamentos, ni nada, la persona va a regresar a una condición normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que se tienen que reevaluar. Ahora en el nuevo censo que va a haber el año que entra, pues ya vamos a tener información más acertada de cuántos, porque ya se está ahora sí definiendo bien ese tipo de situaciones, ¿no? Una de las principales barreras para que las personas con discapacidad no desarrollen sus habilidades es la exclusión social que en ocasiones inicia en casa. Por ello, es importante buscar el apoyo necesario. Es precisamente eso, ser un poquito sensibles y conscientes de que todos tenemos derecho a una educación, derecho a un trabajo, derecho a la salud. Son derechos de todos, son derechos inalienables, indivisibles, que buscamos que vean a las personas como eso, como una persona que indistintamente de que tenga una situación o una condición de discapacidad, merece ese trato digno, merece ser incluido y obviamente, bueno, que seamos empáticos, que una discapacidad no limita, sino que genera nuevas habilidades. Las barreras familiares son las principales. Si como padres no entendemos lo que es la discapacidad y buscamos alternativas y buscamos medios para que las personas puedan tener una inclusión lo más efectiva posible, ya de ahí de entrada ya les pusiste la primera barrera. Y si no quitas esa barrera, imposible que quites las demás. Entonces, sí es muy importante que ahora, dentro de este modelo social, incluyamos a las personas, vayamos como padres de familia, como maestros, marcando esa diferencia y poco a poco las personas con discapacidad se vayan incluyendo en todos los ámbitos, no nada más el educativo, el laboral, el cultural, que tengan acceso precisamente también a los eventos, que lleven una vida en igualdad de condiciones, eliminando todo este tipo de barreras. Pero sí. Además, la ciudad no está diseñada para que las personas con discapacidad puedan transitarla, pues no se cuenta con las edificaciones necesarias como rampas, banquetas, guías podotáctiles, alarmas audibles y señalética adecuada. Por ello, se está trabajando en el reglamento de accesibilidad. Tener mejores instalaciones en cuanto a accesibilidad, porque efectivamente también pues la ciudad no está preparada para tener una accesibilidad que les permita a ellos interactuar en igualdad de condiciones. No tenemos banquetas, no tenemos rampas, no tenemos guías podotáctiles, entonces no tenemos la señalética adecuada. Entonces todo esto es uno de los principales retos para nosotros. Tenemos ya una ley, tenemos un reglamento y estamos trabajando en el reglamento de accesibilidad también, el cual, bueno, pues va a ser de observancia para todas las nuevas edificaciones aquí en todo el estado. Y bueno, ya todo lo que se vaya, todas las nuevas obras que se vayan haciendo ya cuenten con esos lineamientos que requieren las personas con discapacidad, ¿no? Las alarmas audibles, sistemas braille, donde sean las guías podotáctiles para que una persona con discapacidad visual pueda desplazarse por las banquetas, guiándose con su bastón blanco. Entonces, esto es parte fundamental de lo que nosotros
hemos estado trabajando y hemos estado queriendo que la sociedad vea, que la sociedad se entere. Recuerden que las personas con discapacidad se enfrentan a una situación extraordinaria, pero buscan la forma de superarla y poder hacer su vida común, por lo que es necesario apoyarlos y brindarles las herramientas necesarias. Que no nada más digan, sí, yo soy muy sensible, yo sí entiendo lo que es la discapacidad, sino que verdaderamente hagan una conciencia y sumando esfuerzos entre toda la sociedad, los niveles de gobierno, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, podamos hacer una sinergia y poder brindar mejores oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad. Con imágenes de Cristian Aguilera, Margarita Burgos, Expectativa Noticias. Hay que respetar, pero también hay que incluir, hay que ser inclusivos a todas estas personas con algún tipo de discapacidad y hay que enseñarle a nuestros niños a respetarlos. Continuando con más información, según datos proporcionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los 20 millones de derechohabientes que atienden en todo el país, el 10% son personas con discapacidad. Aristeo Calderón, coordinador clínico de salud en el trabajo en el Hospital General número 6, informó que se cuenta con diferentes servicios como el certificado de discapacidad, que puede ser requerido dentro del ámbito laboral, además de departamentos que pueden brindar asesoría para la participación en el entorno y poder así reducir sus limitantes y poder garantizar una buena calidad de vida. El IMSS atiende aproximadamente 2 millones de personas a nivel nacional que tienen algún tipo de discapacidad o que están han sido ya determinados. En el IMSS, por eso es de que se está trabajando y se busca de ser de una manera integral y verlo con otras instituciones, por ejemplo como el DIF, por ejemplo como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de que se cumplan con las normas oficiales mexicanas en cuanto a infraestructura, por ejemplo accesos para personas que tienen alguna discapacidad, señalamientos, que es algo muy importante. A través de varios departamentos, por ejemplo uno de ellos es Medicina Física y Rehabilitación, en donde a las personas que tienen alguna discapacidad se les educa, se les enseña cómo hacer sus actividades, desde las actividades de la vida diaria, de las básicas, e inclusive hasta alguna actividad laboral. Busca que la gente o los familiares e inclusive las personas que tengan alguna discapacidad tengan acceso a la información y a los servicios que se les pueda otorgar. Por ejemplo, uno de ellos que no es muy conocido es a todas las personas que tengan alguna discapacidad que estén trabajando. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga un certificado de discapacidad. Este certificado, ¿para qué sirve? Le sirve para que el patrón, en base al artículo 186 sobre el ICR, se deduzca este impuesto. Entonces es un estímulo fiscal. Entonces lo que se busca es que, por ejemplo, algún patrón que quiera proporcionar algún trabajo a alguna persona con discapacidad tenga la oportunidad de deducir este impuesto. Sí, para eso, ¿qué es lo que se requiere? Únicamente que el patrón que tiene afiliado al trabajador solicite al IMSS a través de un formato oficial que se encuentra en la página, en la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo llevan a Salud del Trabajo, al Servicio de Salud del Trabajo, y ahí el médico de Salud del Trabajo, previos estudios y valoraciones correspondientes, emite ya su opinión. Y mire, a 27 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aún existe dentro del reto social el concientizar, pero también el poder fomentar el acceso y la inclusión de quienes viven algún tipo de condición. Al respecto, Aristeo Calderón, quien es coordinador clínico de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que en el interior el servicio de salud ha podido mejorar año tras año en la atención que se da a los pacientes, enfocado a la eliminación de estigmas y fomentando la incorporación laboral. Principalmente es la concientización en la sociedad, porque a pesar de que ya existen reglamentos, ya existe normatividad oficial para que la sociedad en general cumpla y facilite las actividades diarias de una persona con discapacidad, no se llevan a cabo.
Sí, es muy común y tristemente que, por ejemplo, vamos al estacionamiento y el lugar designado para una persona con discapacidad esté obstruido, ¿sí? O que bien, inclusive en edificios nuevos no se tomen en cuenta o no se cumpla con la normatividad, dar un acceso, por ejemplo, con alguien con una discapacidad. Tan solo los señalamientos, ¿no? Por ejemplo, en personas que tengan alguna deficiencia visual, a pesar de que ya existen normas de infraestructura, de que cuenten con este tipo de señalamientos para personas invidentes, no los hay o no se cumplen. Entonces, más que nada es la concientización y que se dé a nivel de la sociedad la facilidad. Por ejemplo, muchos patrones, desafortunadamente hay quienes tienen la visión equivocada de que no contratan a alguna persona con discapacidad porque se les va a accidentar, porque se les va a incapacitar o porque les va a dar bajo rendimiento. Cuando, por ejemplo, le mencionaba hace un momento, hay trabajadores que tienen alguna discapacidad, están trabajando y lo hacen muy bien, ¿sí? Inclusive son a veces hasta más, pues no más productivos, pero sí son muy responsables, ¿no? Cuidan su trabajo. Entonces ahí es en la parte en donde nos hace falta crear esa conciencia en la sociedad, en el área patronal, inclusive en el área de la salud, ¿verdad? Porque también quitar este estigma, ¿no? Es momento de realizar una pausa comercial. Al regresar ya se encuentra aquí el señor Eliodoro Juárez. Regresamos.